Los periodistas. Doctor Fidencio Aguilar Víquez, bienvenido, como Jesús siempre. Manuel, pues gracias por la semana invitación. que no nos vimos por cuestiones de Todos Santos y esto, Y fieles galopantes difuntos y todo demás, este asunto. ¿no? Pero bueno, ya estamos aquí. Eso es lo bueno. Híjole, hoy se me ocurría un poco en relación a los temas que están vigentes en el país. El presidente Peña Nieto convocó un debate sobre la marihuana, sobre el asunto de si se debe fumar, no fumar. Los ministros de la Suprema Corte le dieron la razón a quienes se ampararon para tener la marihuana para uso lúdico y medicinal, dicen. El tema de la marihuana posiblemente no es para la reflexión filosófica, pero sí lo lúdico. ¿Por qué se le denomina, o sea, dentro de las causas que se proponen para conseguir el amparo está lo lúdico? ¿Cómo se interpreta bajo la filosofía, cómo se define el tema de lo lúdico? Hay enfermedades que están relacionadas con esto y se llaman ludopatías, que son aquellas personas que no pueden vivir sin jugar, Fidencio. Los que juegan póker, cartas, las apuestas, están metidos en un trastorno donde todo es jugar para obtener dinero sin trabajar. Y lo lúdico no sé hasta dónde se confunde con la diversión, con el descanso, con la vacación, que no necesariamente va de la mano de hacer algo en contra de tu físico, de tu persona, de tu dignidad, de tu estatus como ser humano, de tu entorno, de las personas que están contigo en esta práctica lúdica. Lúdico puede ser la contemplación, lúdico puede ser el correr, el trotar, etcétera, pero no para huir de un asalto, ¿no? Lúdico puede ser el tema de la gente que fuma un cigarro, en este caso marihuana, que ya en los Estados Unidos ya se permite, ya hay los doctores, el Dr. Green, que llegas y te receta y vas al puesto de un lado y te venden un carrujo de marihuana, ¿no? En el estanquillo, ¿no? O sea, ¿hasta dónde este tema de lo lúdico pudiera ir de la mano del consumo de los enervantes o de las sustancias que son tóxicas, y hasta dónde no es también la invitación o la justificación para el cobro de los impuestos, para aumentar la recaudación, ¿no? del dinero, dada la crisis económica que hay en el país, que no se crece, etcétera? ¿Cómo sientes este asunto? Bueno, hay varias corrientes de reflexión, varios caminos, varios temas que se están planteando. Yo prefiero el sentido antropológico del homo ludicus. Homo ludicus. Así como se habla del homo faber, del son politikon, ¿no? También el homo ludicus es una condición humana. Ludus significa juego, y de ahí el término lúdico, algo que tiene una connotación o una referencia al juego. Pero en un sentido antropológico significa que, por ejemplo, Platón tiene esta acepción. Cuando los niños juegan, no lo hacen con finalidades ulteriores al juego mismo. El niño que juega, es decir, la persona que juega por jugar. El fin está en sí mismo, no es un medio para obtener. Jugar es la distracción, el estar entretenido en algo. Más que estar entretenido es que cuando se mete en el juego una persona, en este caso un niño, tomamos el ejemplo del niño porque los niños juegan sin otro afán. O sea, un niño no juega para conseguir otra cosa, no juega para quedar bien, no juega para todos estos factores, para obtener dinero, etcétera. Juega por gozarse, por regodeo, vamos a decirlo así. Ni siquiera es un asunto de fugarse, de huir de la realidad,
de perder el tiempo, no, es un sentido de un momento propicio para el regodeo. Ese es el sentido del juego, diríamos, en una connotación que pudiéramos considerar antropológica. Se juega por jugar, aunque ganes o aunque pierdas. Matices del juego, el juego que todos jugamos, un libro de psicología, de temas sobre donde estamos involucrados todos los actores de la sociedad respecto de algo. Después, en un sentido metafórico, aplicas el término juego a lo político, por ejemplo. También. La política es un juego. Es un juego. A lo económico. Y a los deportes que son negocio. De El fútbol hecho, americano, el béisbol, el fútbol, etcétera, se les llama juegos. Los que organizan las famosas Olimpiadas, ¿no? que en un principio eran del entrenamiento para la guerra y que hoy día se llaman Juegos Olímpicos. de hecho, los Juegos Olímpicos. Los Juegos Eróticos. También hay un juego. El amor puede ser considerado como un juego en el sentido antropológico. Es decir, tú entras en un juego, los juegos tienen reglas, ¿no? Tienen ritmos, tienen tiempos, tienen actores, tienen propósitos en términos del juego. Pues, por ejemplo, se juega o alguien puede jugar para ganar. Normalmente el que juega lo hace para ganar. Pero si participan, por ejemplo, 30 equipos y solo va a ganar uno. Sí, de entrada todo el mundo sabe que uno gana, pero yo creo que todos le entran para ganar, ¿no? Pero el sentido original, genuino del juego es jugar. Jugar por jugar. La competencia. La acción es el fin mismo. Más que la competencia, el juego. Allí en el juego uno entrega todo, porque el juego lo amerita. Esa frase hecha, lo importante no es ganar, sino competir. Que los mexicanos la repetíamos mucho en todos los juegos internacionales, porque nunca ganábamos. Diríamos que a lo mejor es un sentido después conformista, y no es para justificar nada, simplemente para explicar que cuando jugamos o cuando se juega, no hay finalidades ulteriores. Esa es la finalidad, jugar. Jugar. ¿No? Independientemente de si se pierda o se gane. En el aspecto espiritual, ¿existe el juego del espíritu? Yo creo que hay esta connotación hasta cierto punto mística o ascética, que es: la vida es un juego donde nos jugamos la vida. Es curioso, la vida es un juego, es decir, tiene esta connotación de reglas, de rivales, de propósitos, de puntajes, etcétera. Pero es un juego donde cuando decimos alguien se juega la vida, quiere decir que ya es algo serio. Es una connotación rara, porque el juego supone una seriedad en el gozo, pero al mismo tiempo sabemos que es un juego. En el caso de la vida sabemos que es un juego, pero en serio. Nos estamos jugando la vida, decimos, nos jugamos la eternidad en el tiempo. O sea, el paso por la vida es un juego para ganar la eternidad. San Pablo, por ejemplo… Pero en este caso lo importante no es competir, es ganar. Sí. Pero ahí bueno, para los que tienen fe en esto. Pero ahí nos damos cuenta, San Pablo planteaba el tema de la fe como una competencia. Los corredores se preparan, hacen ejercitación, de ahí, compiten, claro. Es decir, fortalecen el espíritu. Fortalecen el espíritu, el ánimo, se proveen de todos los elementos para aguantar la carrera. Porque este es un cursus, carrera significa eso, es un curso, el tiempo es un recurso, vamos a decirlo así. Entonces, esa connotación podría ser una primera connotación antropológica que no tiene que ver nada con el sentido lúdico de la marihuana, que fue un poco el pretexto. ¿Cómo lo justificas en el aspecto del derecho positivo, del orden jurídico, llamarle a eso una práctica lúdica? Yo tengo la impresión que
este debate que se está proponiendo, número uno, no es un tema fundamental. Digo, por mucho que los que... Para la vida nacional no lo es. Por mucho que quienes así lo consideran insistan en que es un tema de debate. Yo siento que es un falso debate. Hay otros temas que sí deberían ser de debate y que no lo están siendo. O sea, ¿piensas que este sea un tema de distracción Yo pienso que no es un tema serio. Un tema serio tendría que ver más bien con el tema de seguridad nacional, el tema de reactivación económica, el tema de reconstrucción política y todos los factores que inciden, el tema de reconstrucción económica. O sea, si el enfoque hubiera sido el uso de la marihuana primordialmente relacionada a temas de salud para curar cáncer, que hay una lista de 9 o 10 o 11 casos de cáncer donde la marihuana ha demostrado ser efectiva para reducir el dolor de los enfermos terminales, o sea, temas relacionados con la ciencia médica, el enfoque sería totalmente diferente a que antepongas el calificativo de lúdico. ¿No te parece? Sí, a mí me parece que es correcto esa línea, ¿no? Pero yo tampoco pienso que aún así pudiera ser un debate. De hecho, se usa en términos médicos determinado tipo de drogas, ¿no? Determinado tipo y no de han sido medicamentos, sometidas a un debate. y no han sido sometidas a un debate. Ok, a ver, entonces, esto me lleva a otro tema. ¿Por qué le llamamos debate a esto que el presidente convoca? ¿Qué es el debate? El debate, en términos políticos, es un términos, tópico de interés nacional. Yo no sé si esto sea de interés nacional. No sé, pero si nos vamos a la definición de debate, doctor. Sí, el debate es una polémica de posturas en donde se plantean argumentos y los que tienen mayor peso en función es la exposición de su razón, de las tesis, cada una avalada por las investigaciones correspondientes de la que las exposición se de los expone argumentos, sí, de manera pública para presentarlas a sopesar a la opinión así pública. es. Y entonces se ve cuáles tienen el beneficio de cada una mayor de ellas. envergadura, Exacto. mayor peso Sí. argumentativo. ¿Esto te parece un debate? Yo siento que no. O sea, no todos los temas que llegan a la Corte son temas de interés nacional. Digo, son temas delicados, algunos, justamente porque llegan a la Corte. Y la Corte tiene una función constitucional muy, muy, muy específica. Justamente la de cuidar la constitucionalidad. Yo creo que eso es una tarea enorme. Pero cuando eso deriva en una discusión particular, como es este caso, yo siento que es un tópico, si bien relevante para los involucrados, porque así tiene que ser en todo, pero no considero que sea un asunto de interés nacional. Para mí un asunto de interés nacional es la reforma educativa, eso sí. O sea, las cosas a las que les llamamos de interés nacional no siempre lo son. Más bien, no todo lo publicitario es de interés nacional. Hay publicidades bastante elaboradas, bastante pensadas, hasta neurocientíficamente determinadas, y uno dice, bueno, ¿dónde está el interés nacional? ¿Dónde está el interés público? O sea, no necesariamente el interés de un grupo, aunque sea importante el grupo, es de interés público, pienso yo. A mí este tema, si bien tiene una amplia publicidad, desde luego se vuelve tema porque la publicidad así lo impacta, No, y porque en cualquier país donde, sobre todo en este país donde hay tantísimo narcotráfico, el exponer el tema de la probabilidad de legalizar el consumo que trae en consecuencia el cultivo de determinado enervante, pues por supuesto que es de interés lo es mayoritario. Lo es en la medida en que eso ha afectado las instituciones estatales, ha afectado, ha corrompido, ha fragmentado
y no de ahora, estamos hablando de décadas de atrás, desde los años 30 del siglo pasado, en que el país se ha vuelto un sitio de tránsito hasta ser un sitio de consumo y un sitio de producción, etcétera, etcétera. Yo creo que eso sí es debate porque ha carcomido las instituciones estatales, porque ha fragmentado la estructura social, el tejido social. Eso sí es un tema, pero no digamos, una discusión de que pudiera aquí estar la clave para resolver esas problemáticas. Yo no sé si una resolución judicial va a resolver el problema de la corrupción que hay. O sea, pongo un ejemplo, Jesús Manuel. Nosotros a veces atribuimos relaciones causales donde no hay una relación causal. Por ejemplo, si en este momento, vamos a suponer que fuera yo fumador, ¿no? Y en este momento se me antoja un cigarro, ¿no? Y entonces digo, aquí en la tienda de enfrente venden cigarros y mi ansia me lleva a que yo vaya a la tienda, no me fije y ocurre un accidente, me atropellan y pácatelas, ¿no? Sería una expresión muy exagerada decir los cigarros lo mataron. O sea, los cigarros no matan de esa forma. Lo que te mató fue el descuido al atravesar la calle. El descuido, la persona que venía manejando distraída o aceleró. O no funcionaron los frenos. O no te vio. O simplemente. Porque en ese momento parpadeó. Pero entonces. O se deslumbró con el sol. No son los cigarros la causa, sino el descuido. Sí. Entonces pero está penado y sancionado en todas partes el consumo del cigarro. Sí. Y es uno de los productos que más impuestos genera, sí, a cualquiera de los estados en el mundo. Y el tráfico de los cigarros es un negocio negro. Se ha quitado la publicidad, cero publicidad, y sin embargo sigue Sí. Yo creo que eso es como confundir la relación causal, es decir, el factor que genera el efecto. A mí me parece que aquí, en el caso del debate sobre el sentido lúdico, no es un factor que genere o vaya a resolver el tema del narcotráfico, el tema de seguridad. Yo creo que hay otros factores. El tema de tantos muertos en relación con el narcotráfico. El tema de la violencia. El tema de la violencia. ¿No? Yo no siento que una discusión judicial, ¿no?, resuelva, ¿no?, esta problemática. Uno puede decir, pero se abre el debate. Bueno, pero ¿por qué no lo abrimos donde es? ¿Por qué no lo abrimos en los temas de corrupción? ¿Por qué no vemos qué hacen las autoridades? ¿Por qué no comenzamos por hacer transparentes los actos de gobierno, ¿no? Por ejemplo. Está, ¿no? O sea, es curioso, en temas de transparencia se ha pulido mucho el instrumento legal, fíjate, se han pulido mucho, tanto a nivel federal como a nivel local. Y sin embargo, la sociedad sigue sin enterarse de temas fundamentales de cómo y por qué se gastan los recursos públicos, ¿no? Sí, en asuntos que no son del interés colectivo. Así es, o sea. Digo, en Puebla tenemos varios casos que podríamos citar, pero a nivel nacional son muchísimos. País, claro, por supuesto, ¿no? Entonces, allí sí nos falta caminar muchísimo. ¿Cómo es que con un adecuado instrumento no se pueda generar una cultura como la transparencia de facto, no en la ley, pues? Ahora, retomando el tema de lo lúdico y la marihuana, ¿cómo afecta esto en la construcción del pensamiento de las nuevas generaciones? Cuando nosotros éramos jóvenes y estábamos en la primaria, el tema de los enervantes era un asunto que se reservaba a la discusión de los adultos y casi siempre en referencia a los sardos, a los soldados. Se decía que eran los marihuanos o los que estaban en prisión, los que habían cometido algún delito. En la calle tú veías a un marihuano y lo reconocías porque llevaba los ojos rojos, decían que se ponen rojos como demonio. En Sambors había un chico, un joven que llegaba y todo el mundo sabía que estaba drogado
y se metía a los baños y a veces se quedaba ahí medio trabado, llegaba el papá por él, tú decías, pobre señor, ¿no? Que tiene que venir por su hijo que es marihuano, ¿no? Que está drogado. Hoy día, en los 15 años, en las fiestas, es impresionante lo que sucede con la juventud hoy día en relación con el consumo y con la cercanía de las drogas. Entonces, ¿esto cómo te afecta a la construcción del pensamiento de las nuevas generaciones, de los chavitos, de los niños, las niñas que ahorita están en primero de primaria o pasando del kinder a pues la primaria, y que empiezan a escuchar estos asuntos y que no saben absolutamente nada, y que lo lúdico pues está relacionado con los juegos de ellos? Entonces es lo mismo jugar a fumar marihuana que jugar con un cochecito. Yo creo que siempre están los riesgos. Nosotros lo vivimos también. Por ejemplo, en la preparatoria o en la secundaria, que de repente, pues ahí los carrujitos de quién sabe qué hierbas ahí que... ¿Te ofrecieron? No, y a mí sí, a mí en no, la prepa. A mí nunca. Y la verdad es Soy que... de otra generación. ¿no? Te estoy hablando de los inicios de los 80s. Cuando yo estudiaba la preparatoria, en una preparatoria de la UNAM, CCH Azcapotzalco. Era común. Pero también uno de joven dice, pues a ver, yo no le entro a esas cosas. Digo, mi papá siempre ahí atento. Fue muy puntual en eso, no, pero yo insisto mucho en lo que los chamaquitos hoy día ven, oyen. Las caricaturas tienen una influencia tremenda, lo que sale en el internet tiene una influencia tremenda, y sí, en este momento el trend topping, dirían los especialistas en estos temas, está en relación con este debate mal llamado sobre el uso, consumo, producción, etcétera, de manera lúdica de la marihuana. Yo siento y sostengo que no es un debate adecuado, cuando menos no en el planteamiento argumentativo, sino más bien una suerte de polarización. Quienes están a favor y quienes están en contra. Y las razones no dejan de ser que esto va a resolver el tema de la violencia. La verdad es que yo lo dudo mucho, porque el tema de la violencia no se resuelve así. El tema de la violencia, donde hay grandes cantidades de recursos y donde hay esta especie de aferramientos en donde el poder político, económico, formal e informal, poder fáctico, etcétera, están tan amalgamados, no se va a resolver con una simple polarización. A mí me da la impresión que esto es un poco de pan y circo. Tú introduces un tema para no atender temas de real envergadura. Pero bueno, volví al inicio, el asunto de lo lúdico, de lo lúdico y de los jóvenes que hoy están más activos y más dinámicos en estos temas, y que además me supongo que ya es un tema hasta superado, que dicen, a ver, esos señores de otras generaciones no entienden, no saben, y aquí esto es de lo más normal. Y así sucede. Pero mira, en los centros universitarios, sean privados o públicos, es de lo más normal. En países donde está legal el uso de las dosis de droga, como puede ser Holanda, ¿no? En Ámsterdam, ¿no? Tú vas caminando y ves a los muchachos allí, en los parques, tirados, en sus éxtasis, Entonces tú dices, una sociedad así, donde los jóvenes de 18 a 30 años están tirados en el parque. Yo he estado muchas veces en Holanda y nunca he visto eso, pero sí he visto los coffee shop, los centros de consumo regulados por el Estado holandés. Me refiero a esos sitios. Pero pues, esos que son café, que es un café bar, se llama coffee shop o se llamaba coffee shop, están cerrándolos. ¿Por qué lo están cerrando? Porque no hay demanda. O sea, sin embargo, en Holanda, que es en Ámsterdam, que es una ciudad y sus
sus alrededores, famosa por la cantidad de producción de flores, la comercialización y producción de flores, los tulipanes, la venta de macetas de marihuana es legal en los parques Porque el cultivo es legal. Afuera del Rijksmuseum. Tú llegas y están las macetitas ahí, te las venden. Y la gente compra su maceta para su casa, para llevársela a su casa, para cultivar su marihuana. La cortará, la secará, no sé el proceso, no sé si se fuma fresca o se fuma seca. No, se supone que tiene un procedimiento de secado y de entonces molido, esto, ¿no?, le garantiza al consumidor, primero, el precio, que es muy accesible, y segundo, la calidad, que no está regada con aguas negras. Además hasta le puede meter cierta espiritualidad, ¿no? Leía yo, que te recomiendo un libro del periodista José Reveles. No sé si hayas leído algo de él, pero es un periodista muy interesante, mexicano, José Reveles. Escribió un libro sobre el tema de la heroína en relación con lo de los 43 normalistas desaparecidos y toda esta serie de cosas que hemos vivido en los últimos 12 meses. Y él comienza en los primeros párrafos, dice, en los últimos 2 sexenios se tomaron decisiones que son contradictorias en relación con el combate al narcotráfico. Hasta Zedillo se fumigaban los campos de las amapolas en Guerrero, la zona de Iguala, todos los alrededores, que son los productores de las gomas más altas que hay en América Latina, se fumigaban por vía aérea. Vicente Fox en los últimos meses dio la orden de ya no fumigar por la vía aérea. Calderón hizo exactamente lo mismo, sacaron al ejército a perseguir a los narcos. Evidentemente no puedes cubrir por tierra con la rapidez necesaria lo que puedes cubrir desde el aire. Y entonces el crecimiento fue exponencial en el tema del cultivo, por lo tanto de la producción, más las nuevas técnicas que te permiten ahora sacar más toneladas o más kilos por hectárea, no sé la relación si son kilos o son hectáreas, ¿no? Entonces dices, qué cosa más extraña esto, ¿no? Y estaba leyendo este libro que salió recién publicado cuando surge el tema que convoca Peña Nieto para debatir sobre el tema de las drogas. Y él dice, yo no estoy de acuerdo, pero que se debata. Pero yo siento que va a ser un asunto de posturas, o sea, finalmente quienes están a favor, quienes están en contra. ¿Y cuál es el propósito de plantear esta doble postura? Te recuerdo que el promotor de la legalización del cultivo y el consumo es Vicente Fox. Bueno, es respetable su opinión, pero secundado por Ernesto Zedillo a nivel internacional. Insisto, entonces, ¿por qué no plantean? Ellos tienen experiencia, la han tenido desde la presidencia. ¿Por qué no plantearon cuáles fueron los problemas que ellos sufrieron, qué padecieron en términos de mafias, en términos de estrategia? ¿Cuáles fueron sus fracasos y sus aciertos? ¿Por qué no, en vez de plantear esa experiencia, están planteando una postura que uno dice, a ver, espérame, tú fuiste presidente? ¿Y por qué no lo hiciste? ¿No? ¿Por qué no? A ver, platícame ese debate, ¿no? Platícame. Dame tus experiencias. Sí, dame tus experiencias, tus aciertos y tus fracasos. O sea, pan y circo. Yo siento que es un falso debate en términos argumentativos. Está bien. Me quedo con esa frase. Falso debate en términos argumentativos. Eso no significa que no se discuta cualquier tema. Yo creo que un país donde se discute cualquier tema, hasta las tonterías, es un país que crece en cultura. ¿no? Sí. Doctor, Jesús como Manuel, siempre, gracias por tus enseñanzas. No, al contrario. Gracias. Gracias por la invitación. Nos vemos por aquí la próxima semana.